Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Armando Hernández García y les doy la bienvenida a este su canal. En este video vamos a ver dos leyes que básicamente nos sirven como fundamento base para la realización de circuitos eléctricos. Nuestro proyecto está basado en un dispositivo de señalización que va a englobar estas dos leyes. Para empezar, las dos leyes que vamos a estar analizando son la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff, o la ley de voltajes y corrientes. De primera instancia, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm se compone de estos símbolos o de estas nomenclaturas que a su vez llevan a una fórmula. Esta ley sirve para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia de un circuito eléctrico. Todos los dispositivos en la actualidad contienen un circuito eléctrico dentro de sí o un conjunto de circuitos eléctricos que los ayudan a funcionar. En este caso podemos ver el ejemplo con las luces LEDs, motocicletas o incluso hay circuitos integrados dentro de una computadora. Como dije, la ley de Ohm de forma visual se puede estructurar de una pirámide de tres partes, en la cual la principal sería esta fórmula que nos dice que la intensidad, en este caso que es lo que vamos a medir, o la tensión, es igual a el voltaje sobre la resistencia. De forma más clara, la fórmula principal sería esta, que nos enuncia que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Se puede definir de diferentes maneras. Puede ser que te lo digan de forma como la siguiente: tensión igual a corriente por resistencia, o incluso te lo pueden dar en su nomenclatura eléctrica, que sería voltios igual a amperios por ohmios, o simplemente voltios igual a amperes por ohms. De cualquiera de las tres formas es suficiente. Una vez que se conocen pues los valores, podemos nosotros, como dije, definir de forma visual una forma en la que podamos identificar rápidamente las fórmulas. Es decir, simplemente con que nosotros hagamos un pequeño mini despeje, simplemente podemos encontrar los tres tipos diferentes de fórmulas, en este caso que vamos a estar manejando en cuestión a la ley de Ohm. Dicho de otra forma, nosotros si queremos por ejemplo encontrar la resistencia, simplemente utilizamos los dos otros puntos para calcularla. Si queremos resistencia, pues es el voltaje sobre la intensidad. Si queremos calcular intensidad, utilizamos los otros dos y quitamos la intensidad, y entonces sería igual al voltaje sobre la resistencia. Y si queremos encontrar voltaje, lo mismo, simplemente quitamos la E o la utilizamos como punto base y utilizamos los últimos dos, que serían multiplicación. En este caso, para conseguir el voltaje es necesario multiplicar el valor de la intensidad por el valor de la resistencia de un componente. De forma sintetizada, pues como dije, si se conoce el voltaje, que se denomina con la letra E, y la corriente, que se denomina con la letra I, y se quiere conocer la resistencia, que es con la letra R, como dije, se suprime la letra R, en este caso de la pirámide, y se calcula la ecuación restante, que sería pues el voltaje sobre la corriente o sobre la intensidad. Como dije, esto pues es la parte base que nosotros vamos a estar utilizando para básicamente calcular el voltaje que va a obtener un circuito, cuántos miliamperios va a distribuirse en cada uno de los componentes y cuánta corriente igual va a pasar en cada uno de los componentes. Todo esto va centrado a la corriente y el voltaje. Por lo tanto, existe una segunda ley que nos va a ayudar a poder identificar las corrientes y voltajes, que se llama ley de Kirchhoff o leyes de Kirchhoff, que en otras palabras o coloquialmente sería ley de voltajes y corrientes o ley de corrientes y voltajes. En esta se centra en dos tipos de circuitos: un circuito que es en serie, es decir, va de forma lineal a un punto final de un punto de inicio, y un circuito en paralelo, que sería como este, que básicamente es un intercruce entre dos puntos, pero que siempre van a cruzarse en un punto. Las leyes de Kirchhoff son dos igualdades que se basan en la conservación de energía y la carga de circuitos eléctricos. Esto se puede subdividir en dos leyes. La primera ley, que es la ley de corrientes, y la segunda, que es la ley de voltajes. La primera ley nos dice que está basada en conservar energía. Por lo tanto, se puede simplificar como la suma algebraica de las cargas, o en este caso las intensidades, que maneja el circuito.
Y la segunda nos dice que es la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico o la suma de voltajes. La primera ley es la suma de intensidades y la segunda es la suma de voltajes. Ambas deben de igualarse a cero, puesto que siempre van a tener un punto intermedio en cada una de ellas. Otro factor importante es que tanto la primera como la segunda siempre te van a dar los valores distribuidos del voltaje y la corriente en un circuito. Y aquí tenemos pues la fórmula de corrientes, que sería la primera, y un ejemplo que pues sería aplicando las intensidades. Podemos ver que la intensidad 1 más la intensidad 2 y intensidad 3 es igual a la suma de intensidad 4 más intensidad 5. Y la ley de voltaje es lo mismo, la suma de todos los voltajes va a ser igual a 0. Y en esta parte un factor importante: en las corrientes el voltaje siempre va a ser el mismo. En la ley de voltajes la intensidad siempre va a ser la misma. Eso es un factor clave que deben de saber. ¿Y dónde planteamos estas leyes? En un circuito integrado para nuestro proyecto, que se basa en un dispositivo de señalización que consiste pues en darle energía a LED, a luces LED o a diodos en este caso, el cual nuestro proyecto va distribuida a través de dos resistencias de 150 ohms. Se hicieron los cálculos pertinentes utilizando las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff para identificar qué tipo de circuito era y cómo lo íbamos a plantear dentro de nuestro proyecto o de nuestro circuito. Cada uno de las partes o de los cálculos viene contenida dentro del documento que se envió al inicio de nuestro proyecto. Estas son algunas imágenes y algunas evidencias de cómo quedó nuestro circuito, y que basado en estas leyes pues se pudo comprobar que es funcional y que puede ser usada en diferentes tipos de situaciones. Bueno, en este caso nos centramos en un proyecto basado para darle señalización a una bicicleta, y pues el proyecto, el objetivo y demás lo verán en el documento. Es un video corto, espero que les haya gustado, espero que pues, si es así pues dejen un buen, lo que sea, y pues nos vemos. Bye.